Pero dentro de lo que está pasando en Estados Unidos, el Senado estadounidense aprobó una ley que permitirá la prohibición nacional de TikTok si es que su matriz china, ByteDance, no se desvincula de esa plataforma. Vamos a ver de qué se trata. Publicar o compartir vídeos como estos en la red social TikTok podría tener los días contados en Estados Unidos. La clave la tiene el Senado, que debe votar una legislación de la Cámara Baja que prohibiría la popular aplicación si su propietario chino, ByteDance, no vende su participación en el plazo de un año, y que podría afectar a 170 millones de personas que, según la empresa, actualmente usan la aplicación en Estados Unidos. TikTok es una amenaza para nuestra seguridad nacional porque es propiedad de ByteDance, que cumple las órdenes del Partido Comunista Chino. Lo sabemos porque el liderazgo de ByteDance lo dice y porque la ley china así lo exige. Por su parte, las autoridades chinas replican que se trata de un ataque a la libertad de expresión por parte de Estados Unidos. Es verdaderamente irónico que los propios Estados Unidos, un país que se enorgullece de su libertad de expresión y afirma ser una economía de libre mercado, utilice el poder estatal para reprimir a una empresa específica. La compleja operación para que TikTok siga vigente en Estados Unidos involucraría a las mismas autoridades del Partido Comunista Chino, que deberían aprobar la venta de la participación de la empresa ByteDance. Mientras tanto, algunos legisladores se oponen y advierten de los daños irreparables de su prohibición en la economía de Estados Unidos. Literalmente están causando un daño enorme a nuestra economía nacional. Tenemos propietarios de pequeñas empresas que están aquí, propietarios de pequeñas empresas de todo el país que utilizan TikTok para hacer avanzar nuestra economía. Estoy más feliz que nunca, y es porque esta aplicación me ha abierto la puerta para descubrir cómo puedo marcar una diferencia en el mundo. Ahora bien, la última palabra la tendrán los senadores, quienes decidirán con su voto si empieza o no la cuenta regresiva para que ByteDance venda sus acciones. Desde Washington, Carolina Valladares, Voz de América. Bien, todo un problema con TikTok. ¿Cuál es la gran interrogante en torno a TikTok? Los servicios de inteligencia de Estados Unidos señalan que TikTok podría funcionar como una herramienta de espionaje para todas las personas, porque obviamente recaban información de sus usuarios. No quiere decir que recaben información vital, pero saben dónde estás, qué es lo que te gusta, qué es lo que compartes, qué es lo que lees, a qué le das like, a qué no, etc. Pero bien, ByteDance es una empresa independiente que ha tenido mucho apoyo, ha recibido mucho respaldo del gobierno chino. El gobierno chino en realidad apoya a todas esas empresas de startups, a todas las empresas de aplicaciones dentro de sus programas de innovación tecnológica. Y esto para el sistema de defensa de Estados Unidos es una amenaza para sus intereses, porque dicen, bueno, ¿y qué pasa si mañana el gobierno chino les ordena tener acceso a toda esa información reservada y empiezan a hacer lo que les da la gana? Entonces ahí es donde viene el gran cuestionamiento. ¿Qué es lo que están exigiendo a esta empresa, ByteDance? Que simplemente vendan TikTok. Que vendan TikTok a una empresa estadounidense o a una empresa que ellos consideran segura, o a un grupo de inversionistas de Estados Unidos. Simplemente eso. O sea, ¿quieres que TikTok siga existiendo? Tienes que vender. Si no vendes, tienen un plazo ya establecido de una cantidad de días. O sea, les han puesto un ultimátum. Tienen tantos días para poder vender. ¿Qué es lo que responde China? Bueno, a través de su canciller hace muy bien responder. Bueno, qué paradójico que el país que dice defender la democracia y la libertad de expresión en el mundo nos está obligando a vender. Y lógicamente desde Estados Unidos hay muchos defensores de TikTok que dicen, bueno, ¿y qué pasa si esta empresa no quiere vender? O sea, nosotros movemos muchos negocios a través de TikTok. Hay muchos empresarios, muchos emprendedores que también utilizan esta plataforma. O sea, hay mucha gente que subsiste mediante sus videos en TikTok. Son casi 170 millones de usuarios que tienen TikTok de manera permanente. O sea, hay otros que no lo usan tan permanentemente, pero el mayor movimiento lo dan 170 millones solamente en Estados Unidos. Imagínate la cantidad de gente. Y es una realidad, y al final del día uno dice, en Estados Unidos toda esta preocupación porque TikTok te espía y TikTok te sigue, y entonces, ¿y cómo andamos por casa? ¿Cómo andamos si miramos Silicon Valley? ¿Cómo andamos si miramos Google, a Google? ¿Cómo anda Meta? Porque se habrá cambiado el nombre, pero los problemas me imagino que siguen siendo los mismos. Uno dice, ya, entonces sigue siendo curioso que cuando uno de pronto conversa de un tema, de pronto entra al buscador y le empiezan a aparecer anuncios de eso que conversó. Así es. ¿No? Pueden hacer un ejercicio con sus cuentas de Facebook o de cualquier red social.
hagan una búsqueda y se van a dar cuenta que después le empiezan a aparecer la publicidad anuncios y la de lo que han publicidad estado infinita buscando. y cuentas recomendadas y sponsors. Pero no es extraño, o sea, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, bueno, y Meta después, estuvo citado al Congreso justamente para hablar por la liberación de información clasificada. Es más, estuvieron envueltos en un escándalo por influir en las elecciones presidenciales que acabaron con el triunfo de Donald Trump. De hecho, Donald Trump acusó a Mark Zuckerberg de que haya perdido las elecciones después, cuando se presentó a la reelección. O sea, recordarás que hay una bronca que tienen entre ellos. Claro, pero el enemigo al final acaba siendo China, porque ¿cuál es la diferencia? En el caso de Google, en el caso de Facebook o en el caso de Meta, los dueños son privados. En el caso de China, estas empresas al final del día acaban siendo parte del gobierno chino de alguna manera. Reciben ayuda del gobierno y ahí es donde viene el gran temor, ¿no? El temor de la palabra comunista, ¿no? Exacto. Ahí. Bueno, muchísimas gracias por toda la información.